Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este domingo 28 de abril. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos juntamos para reflexionar la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Si alguna de mis ramas no da fruto, Él la arranca y poda las que dan fruto, para que den más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir frutos por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco pueden ustedes producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como ramas secas, luego las recoge y las echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Con esto recibe gloria mi Padre, en que ustedes den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este quinto domingo de Pascua, el Evangelio, la liturgia, nos invita a prestar atención sobre la viña, sobre la viña o la vid verdadera. Y Jesús nos dice ya desde ya que yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Prestemos atención a por qué Jesús está introduciendo esta palabra. La viña es la imagen del pueblo escogido, el pueblo de Dios o el pueblo que Dios sacó de Egipto de la esclavitud. Ese pueblo que es Israel, ese pueblo que estuvo sometido a la esclavitud, aquí Jesús se está llamando a sí mismo el pueblo. Cristo se llama a sí mismo viña. Se refiere entonces a esa obra que Dios ha hecho con su Hijo. Tiene aquí grandes implicaciones porque la viña tiene ramas. Cristo toma una palabra y se le aplica a sí mismo. Cristo es la vid verdadera. Entonces, si Cristo es la vid verdadera, si Cristo está tomando en el Nuevo Testamento que Él es el pueblo elegido, que es Él ese pueblo que adora a Dios, por eso Él se autoproclama que Él es la vid verdadera. Si Él es la vid verdadera, entonces hay una vid o una viña falsa. Jesús es la vid verdadera. Entonces preguntémonos, ¿habrá viña falsa? Pues sí, hay viñas falsas, hay viñas engañosas, porque esas viñas falsas y engañosas no dan frutos buenos. Eso es
lo que Jesús está manifestando. Que al tomar Él como la vid verdadera, entonces hay viñas engañosas. Entendamos que esa vid del Antiguo Testamento ha sido una viña engañosa. ¿Por qué? Porque no ha dado frutos buenos. Es decir, ese pueblo de Israel, ¿no es cierto?, fue una vid que no dio buenos frutos. ¿Por qué? Porque cayeron en la idolatría. ¿Por qué? Porque se olvidaron y se alejaron de ese Dios que les había sacado de la esclavitud. Por eso el Evangelio muestra que Él es la vid verdadera. Pero también encontramos el verbo limpiar. Aparece aquí en el Evangelio ese verbo con mucha insistencia, limpiar. ¿Qué significa? Es saber cómo nos ha limpiado Dios. Reconocer que Dios permanentemente o constantemente hace que permanezcamos limpios. ¿A través de qué? A través de su palabra. A través de la palabra que hemos recibido. Y sabemos que la palabra nos limpia, la palabra nos purifica, la palabra nos da vida. Entonces, la palabra que está en nosotros, que quita en nosotros, esa palabra que es estéril, entonces Dios lo retira, lo saca, quita de nosotros lo que es estéril, lo que no da fruto, lo que no sirve. El Padre nos limpia. ¿A través de qué? A través de su palabra. La palabra separa lo que no le pertenece a Dios. Por eso Jesús dice, quien escucha esa palabra ya está purificado. Quien escucha la palabra ya está limpio. Por eso nos dice también en el Evangelio, permanecer en mí y yo en ustedes, o permanezcan en mí y yo en ustedes, porque esa palabra nos purifica. Hay una frase muy hermosa de Santa Catalina de Siena para entender un poco ese de permanecer. Santa Catalina decía, las palabras son como las hojas, mientras lo que Dios espera no son puras hojas. Las hojas pueden permanecer verdes, desconectadas de la viña. Pero lo que no va a suceder es que esas ramas, ese sarmiento, desconectados, puedan dar realmente buen fruto. Entonces, separados de Dios, dice Jesús, separados de mí, no podrán hacer nada. La vitalidad está en la viña. La viña es la que nos da vida. La viña es la que nos da o nos hace dar buenos frutos. Entonces es en la vid donde vamos a encontrar esa vitalidad. Separados de Él, no seremos nada. El verbo permanecer significa no solo basta decir sí al Señor, sino permanecer en esa afirmación,
en eso que tú has dicho sí. Por eso es insistente en el Evangelio de hoy permanecer con convicción, permanecer con decisión, permanecer a ese sí en lo que tú has decidido, en lo que yo y tú has elegido. Yo debo repetir la palabra que he escuchado. Y esto es importante. En la medida que yo repita, lo asimile y lo interiorice dentro de mí, esa palabra que he escuchado, entonces significa que todo lo que pidas y todo lo que quieras sucederá en ti. Lo dice el Evangelio. Conseguirás en ti todo lo que desees. Será hecho en ustedes aquello que tú deseas. En esto se glorifica mi Padre, en que lleven mucho fruto, en que den fruto abundante, y podrán llegar a ser discípulos míos. Me podrán llegar a ser discípulos míos. Es decir, el discipulado es un proceso. Nosotros somos y estamos llegando a ser discípulos de Cristo. La misión del discipulado es que nosotros permanezcamos en el Señor. Es decir, para poder llegar a ser discípulos de Cristo, necesitamos dar buenos frutos. El Señor te acompañe, el Señor te bendiga en este quinto domingo de Pascua, para que busquemos siempre dar buenos frutos, permanecer junto a Cristo para tener esa vitalidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para cada uno de ustedes.